Cuidado con un sobreajuste del salario mínimo. De eso nos habla hoy el doctor Jaime Aristi Escudero, cuando en los últimos días hay muchas voces pidiendo un aumento del salario mínimo. Jaime, ¿cuál es tu perspectiva de este tema? Buenas noches. Muy buenas noches, Sáez. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, declaró hoy que, y lo voy a citar, el gobierno del presidente Luis Abinader no verá como suficiente un simple ajuste por inflación. Tenemos que ajustar por la inflación y aumentar. Termino la cita. El objetivo es, de acuerdo con el ministro de Trabajo, reducir la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica. Esa medida de sobreajuste del salario mínimo suena bien, pero pudiese tener repercusiones muy negativas sobre el bienestar del trabajador. Las autoridades deben tomar en consideración que a junio próximo la inflación acumulada en 24 meses será cercana al 16%. La pérdida de poder de compra de los ingresos de los trabajadores ocurrida en ese periodo se debe a la inflación generada por choques de oferta, disrupción de la cadena de suministro, aumento de los precios internacionales de los combustibles, invasión de Rusia a Ucrania y la recuperación de la demanda posterior al COVID, entre otros factores totalmente exógenos a la economía dominicana. El ajuste de la estructura de salarios mínimos igual o por encima del 16% significa que a un segmento de la población, específicamente a los empleados formales, se les devolverá el poder de compra que se perdió por factores externos incontrolables y que afectaron negativamente en promedio a todos los dominicanos. La población trabajadora restante, por ejemplo, la del mercado informal, quedará impactada negativamente por los factores externos. ¿Qué efectos tendría un sobreajuste del salario mínimo, tal como sugiere el ministro de Trabajo? ¿Todo sería positivo para los trabajadores formales? Vamos a ver. El aumento del salario mínimo provocaría un aumento de costos que presionará hacia arriba los precios, lo cual elevaría la tasa de inflación, o al menos reduciría su ritmo de convergencia a la meta del 4% más menos 1. Esto obligaría al Banco Central a incrementar más la tasa de interés de referencia, incrementando la tasa activa y pasiva promedio de la economía. Ese mayor apriete monetario reduciría la inversión y el ritmo de crecimiento del consumo, registrándose una menor expansión económica y obviamente una menor creación de empleo. Aquí viene lo duro. Si se destruye empleo formal, aumenta la probabilidad de que en un hogar donde antes había 2 personas trabajando, una pierda el empleo. Esto significa que en ese hogar, con 2 salarios mínimos de 20,000 pesos, se podía consumir 40,000 pesos al mes. Pero al ser despedido un perceptor de ingresos, debido, por ejemplo, al aumento del salario mínimo, dígase 20%, el nuevo ingreso del hogar será de solo 24,000 pesos al mes. En otras palabras, el hogar habría perdido 16,000 pesos al mes después del aumento del salario mínimo. Es lógico que ese efecto negativo no ocurrirá en todos los hogares dominicanos que reciban un salario mínimo, pero le aseguro que en algunos sí ocurrirá. Esos hogares serán los que pagarán el costo de una política de rentas totalmente errada. Adis. Pendientes de que se pueda llegar al más saludable de los acuerdos. Ya lo señalé, entre el 10 y el 16%, que no se pongan a inventar. Atentos.